Hablar de la que se avecina es adentrarse en un universo donde lo cotidiano se convierte en caricatura grotesca, lo absurdo en regla y lo disparatado en una suerte de reflejo deformado de la sociedad española contemporánea. Pero bajo esa capa de humor, ruido y exageración, siempre hay un trasfondo que invita a la reflexión. El episodio ficticio de la maldición rumana, del padre indigno y de la persecución obsesiva del fornicador, del trastero, se convierte en un ejemplo perfecto de cómo la serie utiliza la exageración y la sátira para hablar de temas universales: la figura paterna, el miedo colectivo, la moralidad hipócrita y la histeria social. Desde la primera escena, el relato juega con un contraste fascinante. Montepinar, esa urbanización caótica y descuidada, aparece bañada por un sol radiante que ilumina su fachada agrietada, su piscina vacía y su ambiente decadente. Aparentemente nada ocurre, pero el espectador sabe que esa calma es solo un disfraz antes de la tormenta, y la chispa surge cuando Amador, uno de los personajes más patéticos y entrañables de la serie, se derrumba entre lágrimas, confesando que sus hijos ya no lo respetan, que lo llaman papá chusquero, y que su vida de trastero convertido en guarida no le otorga autoridad alguna. Aquí se abre el gran tema de fondo. ¿Qué significa ser un referente paterno en una sociedad donde la autoridad tradicional se ha diluido y donde los padres muchas veces arrastran más fracasos que virtudes? La propuesta absurda de Antonio Recio de importar un modelo paterno que imponga disciplina militar es una caricatura brutal de esas voces que siguen añorando una masculinidad autoritaria, rígida y obsoleta. Lo interesante es que la serie lo lleva al extremo, organizando un casting surreal de referentes paternos que gritan a los niños, proponen dietas absurdas o pretenden cobrar favores sexuales a cambio de disciplina. En ese desfile grotesco está la crítica más punzante. No existen modelos perfectos, solo intentos ridículos de imponer una figura de autoridad que en realidad nadie respeta. La entrada en juego de la maldición rumana amplifica ese dilema y lo transforma en tragedia cómica. La leyenda del Tata Furios, contada con solemnidad supersticiosa, se convierte en un espejo de cómo las sociedades buscan siempre una explicación externa para sus males internos. Si los hijos no respetan al padre, no es porque el padre sea un desastre, sino porque un espíritu vengativo ha caído sobre la familia. Es más fácil culpar a una fuerza sobrenatural que enfrentar la incapacidad real de cumplir con el rol que se espera. Esta parte del relato recuerda inevitablemente a esas viejas historias familiares en las que siempre había un mal de ojo, una maldición o un embrujo para explicar los fracasos. El humor de la serie radica en trasladar esas creencias a un contexto vecinal contemporáneo y ridículo, pero detrás late una crítica a la evasión de responsabilidades. La trama paralela del fornicador, del trastero, es aún más jugosa como metáfora social. El sótano de la comunidad, oscuro y húmedo, se convierte en escenario de un pecado clandestino que obsesiona a todos los vecinos. Maite, con su sed de venganza personal, lidera una patrulla nocturna disfrazada de justiciera, convencida de que descubrir al culpable restaurará el orden moral. La ironía es que esa búsqueda no revela la verdad, sino el morbo y la hipocresía de una comunidad que, en el fondo, disfruta más espiando el pecado que castigándolo. Esta dinámica recuerda a los linchamientos morales de nuestra época, a esa vigilancia constante en redes sociales, donde cualquier desliz se convierte en espectáculo. La serie lo traduce en un juego físico y desbordado, con linternas, palos de fregona y redadas absurdas, pero el mensaje de fondo
es universal. Perseguimos el pecado porque necesitamos reafirmar nuestra propia supuesta virtud. Una de las escenas más significativas es la del ritual colectivo en el garaje, donde el exorcismo rumano, el casting de padres y la casa del fornicador se funden en un aquelarre grotesco. Allí todos los personajes muestran su esencia. Antonio gritando órdenes como un dictador de mercadillo, Berta aferrada a su fe, Judith intentando racionalizar lo irracional, Maite obsesionada con el sexo ajeno, y Amador suplicando redención entre lágrimas. Es un momento de caos absoluto, donde lo religioso, lo militar y lo sexual se mezclan sin lógica, y sin embargo resulta profundamente revelador. La comunidad se une no por solidaridad, sino por miedo y espectáculo. Esa es una de las claves de la que se avecina. La comunidad es incapaz de vivir en paz, pero necesita del delirio constante para seguir existiendo. Hay también un simbolismo inquietante en los mensajes de Hollín, que aparecen en los trasteros y en las paredes del edificio. El espectador no necesita una explicación sobrenatural para entenderlos, porque lo importante no es si provienen de un espíritu real o de algún vecino bromista, sino cómo son interpretados. Cada símbolo se convierte en catalizador de paranoia, en excusa para reforzar prejuicios, en combustible para el histerismo colectivo. Es un recordatorio de cómo cualquier signo ambiguo puede ser manipulado para justificar una narrativa de miedo. Aquí la serie conecta con la tradición de la comedia negra europea, donde lo importante no es lo que ocurre, sino la interpretación disparatada que los personajes hacen de lo ocurrido. En este arco argumental, Amador encarna a la perfección la figura del antihéroe trágico. Es patético, débil, torpe, pero también desesperadamente humano. Su búsqueda de redención a través del sacrificio refleja el deseo universal de ser reconocido, de ser digno a los ojos de los hijos, incluso si eso implica abrazar el ridículo o la muerte simbólica. Cuando se ofrece como víctima del Tata Furios, el espectador ríe, pero también siente un pinchazo de compasión, porque en el fondo todos entendemos esa necesidad de ser validados por quienes amamos. La serie juega magistralmente con esa ambigüedad emocional, entre la risa y la tristeza, entre lo grotesco y lo profundamente humano. Comparando este arco narrativo con otros momentos de La que se avecina, vemos un patrón claro. La exageración sirve siempre para exponer una verdad incómoda. Igual que en otros episodios, se ridiculiza la política, la economía o las modas sociales, aquí se ridiculiza la figura paterna y la obsesión moral. Lo que podría ser un simple chiste sobre un fornicador en los trasteros se transforma en una sátira sobre la vigilancia comunitaria, la moral sexual y el deseo de castigar al otro. Lo que podría ser una simple historia de superstición se convierte en una reflexión sobre cómo las familias buscan excusas para no enfrentar sus propias carencias. Personalmente, este episodio ficticio me recuerda a las reuniones vecinales reales a las que he asistido en comunidades pequeñas, donde los problemas más insignificantes se convierten en dramas monumentales. He visto discusiones interminables por el uso de una piscina o por el color de una puerta, discusiones que, aunque ridículas, revelaban tensiones más profundas sobre poder, autoridad y convivencia. En ese sentido, La que se avecina capta a la perfección ese espíritu. La comunidad como microcosmos, donde lo pequeño se magnifica hasta lo grotesco. También me recuerda a las historias familiares sobre supersticiones y maldiciones. En mi infancia escuché relatos sobre casas encantadas, sombras en los pasillos o santos que lloraban, relatos que hoy sé que eran fruto de la imaginación o de la necesidad de dar sentido a lo inexplicable. Ver a Montepinar atrapado en la leyenda del Tata Furios me produce risa,
pero también nostalgia, porque refleja esa tendencia humana a buscar lo sobrenatural como explicación de nuestros propios errores. Al final, la fuerza de este episodio radica en su capacidad de entrelazar lo cómico con lo inquietante. La desaparición de Amador en el clímax, la aparición del hombre desconocido, con su botella de aguardiente, los mensajes finales que anuncian que el sacrificio ha sido aceptado, todo funciona como un guiño macabro que convierte la comedia en una especie de fábula oscura. La risa deja paso a una incomodidad extraña, como si detrás del chiste hubiera algo real que no queremos reconocer. Y esa es precisamente la grandeza de La que se avecina. Bajo la carcajada siempre hay un espejo deformado, exagerado y grotesco, pero espejo al fin y al cabo. En conclusión, La maldición rumana en Monte Pinar. El padre que debía caer no es solo un relato disparatado, sino una sátira sobre la paternidad, la moralidad y el miedo colectivo. Es un recordatorio de que las comunidades humanas, grandes o pequeñas, siempre necesitan un enemigo, un culpable o una maldición para explicar sus problemas. Y es también una reflexión sobre la fragilidad de la figura paterna en un mundo donde la autoridad ya no se sostiene en la disciplina, sino en la coherencia y el amor, cualidades que Amador, por mucho que lo intente, nunca logra alcanzar. La comedia funciona porque todos reconocemos un poco de Monte Pinar en nuestras propias vidas. Vecinos que exageran, familias que buscan excusas, comunidades que se unen más por el miedo que por la solidaridad. Y al final, lo que queda es esa risa incómoda, esa mezcla de humor y verdad que convierte a esta serie en algo más que un simple entretenimiento. Es un espejo distorsionado de lo que somos, y quizá por eso resulta tan adictivo.